¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del horario que me estás viendo. Bueno, este es uno de los últimos temas que vamos a avanzar en esta parte, en esta última parte de la materia de filosofía jurídica. Y es este tema que lo estamos como cargando desde el anterior video, que es el problema de lo justo, ¿no? Hemos ido como analizando lo que viene a ser la justicia, y también ahora vamos a ver este tema de lo justo en el marco de la problemática que significa a lo largo de los tiempos, ¿no? Y cómo la especie humana ha ido como conceptualizándolo, ¿no? Y cómo estas conceptualizaciones son bastante diversas, ¿no? En el marco de la misma historia de la especie humana, ¿no? Vamos a seguir, obviamente, vamos a seguir el rumbo normal, digamos, el rumbo más conocido para analizar la historia, ¿no? Desde la época griega, el medioevo, el renacimiento y la época moderna, ¿no? Y vamos a ir viendo a lo largo de esos 4 momentos históricos cuál es la concepción de lo justo, ¿no? Y se van a dar cuenta de cómo va cambiando esa concepción, ¿ya? Primero, qué es lo justo? Y lo justo tiene tres vertientes fundamentales, ¿no? Lo justo viene de tres líneas analíticas, ¿no? Primero, esto de la justicia natural, que tiene mucho que ver con el tema del justnaturalismo, ¿no? Eso de la justicia natural indica que esta idea está muy alienada, muy en relación con los filósofos griegos, ¿no? Platón, Aristóteles, qué sé yo. La justicia natural se refiere a un conjunto de principios universales, ahí está el justnaturalismo, que se consideran intrínsecos a la naturaleza humana y al orden del universo. Es decir, la justicia natural es un elemento que viene desde el nacimiento del ser humano, ¿no? Y es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Se sostiene que estos principios son independientes de cualquier ley o normativa positiva. Aquí está este debate clásico ya en la filosofía griega entre la ley del hombre y la ley de los dioses, ¿no? Entonces, lo que dice acá perfectamente, ¿no? Son principios que son independientes de la normativa generada por los estados, ¿no? Entonces es un principio genérico, ¿no? Es un principio universal, ¿no? Que no necesita de la norma escrita por los hombres para efectivizarse, ¿no? Es un principio natural e universal, ¿no? En esta concepción de justicia natural, y que son descubiertos por la razón humana, ¿no? Por ejemplo, la idea de que todos los seres humanos son iguales ante la ley y merecen igual consideración y respeto. Acá es muy importante ubicar nuevamente esta concepción de este nuevo justnaturalismo, ¿no? Porque esto que acabamos de leer, que es un principio universal, claro, está activo actualmente, ¿no? Y es parte, como habíamos hablado en alguna clase, del justnaturalismo, del neo-justnaturalismo, este justnaturalismo actual, ¿no? Bueno, vamos a la segunda línea, segunda concepción, que es la justicia legal. Que obviamente frente a la primera, que es la justicia natural, obviamente la justicia legal basa el elemento de justicia a la normativa de los hombres, ¿no? Esta perspectiva se enfoca en leyes y normas establecidas por una sociedad o un sistema legal particular, lo que estamos diciendo. Esta es la justicia que emana de la normativa de los hombres, ¿no? En ese debate clásico en el marco de la filosofía griega, ¿no? La ley del hombre, la ley de los dioses. La justicia legal implica que las acciones y decisiones sean conformes a estas leyes y normas, ¿no? Sin embargo, la idea de que lo justo puede variar de una sociedad a otra y puede estar sujeta a críticas si las leyes son percibidas como injustas o discriminatorias, ¿no? Acá nuevamente entramos a los temas culturales, ¿no? Que en el anterior video ya lo habíamos analizado, en el tema de lo justo y lo injusto en un marco más cultural, ¿no? Bueno, y por último, esta última línea, que es la justicia distributiva. Esta teoría se centra en la distribución equitativa de recursos, bienes y oportunidades dentro de una sociedad, ¿no?
Se pregunta cómo deben asignarse los recursos y las oportunidades para lograr una distribución justa y equitativa entre los miembros de la sociedad. Esta ya es una concepción mucho más objetiva, mucho más realista, ¿no? Más realista que, por ejemplo, la postura de la justicia natural y más realista que la postura de la justicia legal, ¿no? Que en última instancia llegan a ser elementos no tan objetivos, ¿no? Mientras que aquí el debate es realmente objetivo, el tema de la distribución, ¿no? De ciertos elementos en la sociedad. Esta distribución tiene que ser justa y equitativa para generar una sociedad justa, ¿no? Por eso se llama justicia distributiva. Esta perspectiva ha sido explorada por filósofos como John Rawls, ¿no? Quien propuso el principio de diferencia y la posición original, ¿no? Que esto es parte de las reflexiones de este señor Rawls, ¿no? Que lo puedes encontrar tranquilamente en internet. Como bases para determinar qué es justo en términos de distribución, como habíamos dicho. O sea, salimos de este debate clásico griego entre justicia natural, esta justicia universal, estos elementos de justicia que vienen junto a la naturaleza del hombre, como también salimos de esta justicia legal, que es un elemento que surge de las normativas de una sociedad organizada, y entramos a algo mucho más objetivo, que es la distribución de elementos, de bienes, de recursos, de oportunidades en una sociedad, que eso realmente puede generar elementos de justicia, de equidad, ¿no? En esta distribución de estos recursos, bienes y oportunidades. Perfecto. Con eso estaríamos mucho más objetivamente hablando sobre estas tres líneas de análisis de lo justo, ¿no? Vamos al problema de lo justo. Este problema de lo justo, como vamos a ir analizando, tiene estas dimensiones, ¿no? Estas 5 dimensiones. Primero, el problema de lo justo es problema porque hay una pluralidad de concepciones de justicia. O sea, hay muchas concepciones de justicia, ¿no? Existen diversas concepciones de lo que es justo, ¿no? Tanto a nivel individual como social, ¿no? Lo que puede considerarse justo para una persona o grupo puede considerarse no serlo para otro. Esos son los elementos transversales culturales que hemos hablado en alguna clase, ¿no? Es decir, culturalmente la concepción de lo justo es cambiante, ¿no? Para algunas sociedades realizar cierta actividad puede ser justa. Para otras sociedades realizar la misma actividad puede ser injusta. Esta pluralidad de perspectivas dificulta la definición y aplicación de principios de justicia universal aceptados. Acá estamos entrando justamente a lo que en algún momento también hemos hablado. Estas distorsiones culturales hacen de que la concepción de justicia sea muy o individual o grupal, ¿no? Y no se pueda generar una concepción universal de lo justo, ¿no? Más aún ahora, ¿no? Que aceptamos la pluralidad como un principio de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia el pluralismo está completamente aceptado y está constitucionalizado. ¿Eso qué significa? Significa que hay muchas concepciones de justicia que pueden hasta chocarse entre sí. ¿Okay? Segundo elemento, conflicto entre justicia y otros valores. La justicia puede entrar en conflicto con otros valores importantes, como la libertad, la igualdad, la eficiencia, la seguridad, entre otros. Por ejemplo, medidas destinadas a garantizar la seguridad pública pueden limitar la libertad de los individuos, planteando la pregunta de cómo equilibrar estos valores en la toma de decisiones jurídicas. Es decir, que estos principios, estos valores universales como la libertad, la igualdad, la eficiencia, la seguridad, en el marco de su protección, pueden llegar a chocar, ¿no? Pueden llegar a, en vez de generar una sociedad de libertad, a generar una sociedad completamente vigilada, ¿no? Vigilada, ¿no? Hay medidas de seguridad que pueden cortar otros principios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la libertad. Y esto es un elemento muy interesante porque esto lo van a ver ustedes, por ejemplo, en derecho constitucional, ¿no? Con el tema de la proporcionalidad, ¿no? Porque puede haber principios constitucionales en ciertas situaciones que se
se contradicen con otros principios, ¿no? Entonces, uno debe ver la proporcionalidad de cada uno de esos principios que se están chocando, ¿no? Bueno, vamos al otro. Incertidumbre y ambigüedad. En muchos casos, la determinación de lo que es justo puede ser subjetiva y estar sujeta a interpretación. Además, las circunstancias cambiantes y la complejidad de la vida social pueden generar incertidumbre y ambigüedad en la aplicación de principios de justicia. Como hemos dicho, tal vez en algunas culturas esto de lo justo puede ser algo muy desconocido, ¿no? Muy complicado para entender, ¿no? Porque obviamente estas concepciones de justicia, como hemos dicho también anteriormente, tienen mucho que ver con nuestros elementos de cultura, ¿no? Entonces, no es muy claro ubicar o conocer lo que se entiende por lo justo. Hay mucha incertidumbre, hay dudas, ¿no? O hay prácticas que son ambiguas, que pueden ser consideradas en cierto momento, en cierto tiempo, justas y en otro momento, en otro tiempo, no justas, ¿no? Entonces, estos elementos también han generado esta concepción de que no se puede especificar qué se puede entender por lo justo, ¿no? Desigualdades estructurales. Las desigualdades económicas, sociales y políticas pueden obstaculizar la realización de la justicia, ya que algunos grupos pueden tener más poder o recursos para influir en las decisiones jurídicas a su favor. Esto plantea preguntas sobre cómo abordar estas desigualdades y garantizar una distribución justa de recursos y oportunidades. Esto también es muy cotidiano en las sociedades modernas, ¿no? Esta desigualdad estructural. Claro, no es lo mismo que vaya un empresario privado ingrese al sistema jurídico que una persona que limpia parabrisas, ¿no? No es lo mismo, cuando debería ser lo mismo, ¿no? Porque es un principio de la justicia, de lo justo, ¿no? Pero esas diferencias en sociedades como estas sociedades modernas pero tan diferenciadas y enormemente divididas han generado este tipo de situaciones, ¿no? Estas desigualdades estructurales, ¿no? Que nuevamente reitero, vendrían pasando esta concepción de justicia distributiva, ¿no? Lamentablemente ahí no se ha hecho un seguimiento a la distribución de estos bienes, recursos, y claro, hay sectores sociales que tienen mayores posibilidades de uso de bienes y recursos y obviamente rompen este equilibrio de lo justo, ¿no? Al ingresar, al ser parte de ciertos sistemas, ¿no? El sistema jurídico, por ejemplo, ¿no? Cambio social y cultural. Las conceptos de justicia pueden cambiar en el tiempo y variar entre diferentes culturas y sociedades, lo que hemos dicho, ¿no? Este cambio plantea desafíos para los sistemas legales y jurídicos, que deben adaptarse y responder a las transformaciones sociales y culturales mientras mantienen la coherencia y la estabilidad, ¿no? Como hemos dicho, mucho tiene que ver este problema de lo justo con las grandes diferencias culturales que tenemos. Y en esas diferencias culturales se ven reflejados que, primero, estos cambios sociales y culturales. No tenemos una sociedad completamente homogénea, ¿no? Más aún, y ahí vamos al tema de la pluralidad de concepciones de la justicia, cuando se acepta como principio, en este caso constitucional, el pluralismo. Entonces, muchas voces tienen valor, ¿no? Y eso aún repercute en los niveles de una sola concepción de justicia, por ejemplo, ¿no? Y esto obviamente genera conflicto entre esas concepciones de justicia. Para unos puede ser justo una práctica y para otros en la misma sociedad puede ser injusto esa práctica. O estos choques de valores, ¿no? Cuando se persigue que se asegure un cierto valor, al asegurar ese cierto valor, la seguridad, por ejemplo, se viola otro valor que es la libertad. Entonces, ¿cuál es el justo punto límite para poder equilibrar estos principios, por ejemplo, ¿no? Y obviamente esto genera incertidumbres y obviamente esto genera ambigüedades en la concepción de lo que es lo justo para una sociedad. Y todo esto obviamente ha generado estas grandes desigualdades estructurales, ¿no? Grandes desigualdades estructurales a nivel de las mismas sociedades, ¿no?
Vamos ahora a ver un cuadrito, este cuadrito del desarrollo del tema de la justicia a través de estos 4 momentos históricos. La época griega, el medioevo, el renacimiento y la época moderna, ¿ya? En diferentes elementos que vamos a ir analizando. Por ejemplo, el enfoque principal de la justicia. Como hemos dicho, en la época griega es una justicia natural, ¿no? Es un principio universal que está relacionado, en este caso, con la misma naturaleza del hombre, ¿no? No hay necesidad de haberla escrito, ¿no? Nosotros buscamos la justicia porque es un destino universal que se nos ha dado, ¿no? El medioevo, justicia divina y teocéntrica, ¿no? Acá estamos hablando de de Dios, ¿no? Dios es el que nos brinda la justicia. En el Renacimiento, justicia basada en la razón y en el humanismo. Ya se empieza a ver que la justicia no es pues un elemento que nos ha dado la gracia de Dios o que es un elemento universal. Hay una necesidad de construir sociedades justas, ¿no? Equitativas, ¿no? Donde la distribución de estos bienes sea de manera igualitaria para decrecer las formas de desigualdad, ¿no? Y obviamente en la época moderna la justicia es obviamente legal y racional, ¿no? Confiamos en un sistema jurídico que nos pueda dar justicia. Aún así, bueno, es muy criticable esta postura. En las fuentes de autoridad, en el caso de los griegos, obviamente la filosofía, ¿no? Y la razón, ¿no? Son los que van como guiando el tema de lo que viene a ser la reflexión sobre la justicia, ¿no? Y por el otro lado, en fuentes de autoridad, en el tema del medioevo, la religión y la teología, ¿no? Dios, ¿no? Sobre todo. En el tema del renacimiento, el humanismo y la razón. Y en el tema de la época moderna, las leyes y la legislación, ¿no? Son estos los elementos que le van a dar estructura al tema de la justicia como tal, ¿no? Vamos al siguiente. Ideales de la justicia. En el campo de los griegos, obviamente, la justicia es universal, ¿no? Y es natural, ¿no? En el campo del medioevo, la obediencia a la voluntad divina y a la iglesia. En el campo del renacimiento, los derechos humanos y la libertad, que van a empezar a nacer con la Revolución Francesa, ¿no? Y por último, en la época moderna, igualdad ante la ley y la protección de derechos, ¿no? Aquí diría los derechos, estos derechos ya más desarrollados, ¿no? Fruto de toda esta revolución del Renacimiento y la Revolución Francesa, ¿no? Roles de la sociedad en la época, sobre el tema de la justicia en la época griega, ciudadanos libres y filósofos, pero acá también es muy interesante observar el tema de la justicia natural, o sea, si tú nacías esclavo tenías que terminar, ¿no? Entonces, claro, como hay ciudadanos libres, hay ciudadanos esclavos por naturaleza, ¿no? Aristóteles hablaba de eso. En el medioevo, estamentos sociales, ¿no? El clero, la nobleza, el pueblo común, ¿no? Acá es muy importante resaltar que esta novela de Humberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa, estas divisiones sociales muy marcadas, ¿no? Entre los miembros de la abadía y el pueblo que se encuentra a las faldas de este lugar, ¿no? Una diferencia catastrófica, ¿no? En el Renacimiento, los intelectuales, los artistas, los comerciantes, el nacimiento de la burguesía como clase social, ¿no? Y en la época moderna, obviamente, ciudadanos y trabajadores, ¿no? Eso de la ciudadanía es un elemento fundamental, ¿no? Es el que te da los derechos y los deberes, ¿no? Vamos a las estructuras políticas. En el caso de los griegos, democracia, ¿no? La democracia ateniense, el modelo más importante para que se pueda generar la justicia, la democracia ateniense. El segundo, en el feudalismo, mejor dicho, en el medioevo, el feudalismo, las monarquías y las monarquías absolutas, ¿no? El rey, ¿no? El señor feudal, son los que brindan las líneas de lo justo. En el Renacimiento, el desarrollo de los estados nacionales, propuesta de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Los estados nacionales van a buscar su libertad y eso es lo justo, ¿no? Las asambleas, ¿no? La república, ¿no? Y en la época moderna, los sistemas políticos plurales y democráticos, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como hemos dicho también, que se
contradicen en el marco de esta concepción universal, por ejemplo, de lo que es la justicia, ¿no? Claro, porque se aceptan muchas voces y esas voces están aceptadas y constitucionalizadas. Principios legales en el marco de los griegos, leyes no escritas, ahí está. Este es el derecho no escrito todavía, ¿no? Tribunales, etcétera. En el medioevo, ley canónica, los derechos románicos, ¿no? En la época del Renacimiento ya empiezan a hacer el derecho civil, las constituciones, y obviamente en la época moderna la legislación codificada, el derecho escrito y la jurisprudencia, ¿no? Ok, en la concepción de justicia, en la época griega, la justicia es equidad, equilibrio y armonía social, ¿no? Es universal, ¿no? No está ni siquiera escrito, es un elemento que viene con la naturaleza del ser humano, ¿no? En la época del medioevo, cumplimiento de la voluntad divina y de la ley del natural, pero que viene de Dios, ¿no? De Dios. En el Renacimiento, justicia como valor intrínseco y estético, es decir, es una justicia ya que se empieza a razonar, ¿no? Una justicia que ya no viene de Dios, viene de las mismas relaciones entre los hombres, ¿no? Y por último, en la época moderna, igualdad, libertad y propiedad, elementos que nacen ya con la Revolución Francesa, ¿no? Y se van a establecer perfectamente en la época moderna. Papel de la moralidad. En la época griega, fundamento para la convivencia y la política, claro, ¿no? Estos principios morales eran fundamentales para que las sociedades griegas puedan desarrollarse. En la época, en el medioevo, regulación de la conducta humana y moral, no en el marco de un centro, Dios, ¿no? En la época del Renacimiento, inspiración para la belleza y la virtud y la razón, ¿no? Claro, ese es un elemento más de carácter de observar, digamos, lo moral como algo subjetivo, ¿no? Y por último, en la época moderna, guía el comportamiento individual y social, claro, ya no es un elemento central, guía, ¿no? O sea, si nosotros queremos dar limosna, lo damos, nadie nadie va a decir que estamos cometiendo un delito, ¿no? Entonces, esta es una forma más de comportamiento particular, ¿no? Y comportamiento dentro de ciertos principios que tienes, ¿no? El objetivo social en la época griega, bienestar común y ciudadanos virtuosos, ¿no? O sea, se piensa en las repúblicas, ¿no? De ciudadanos virtuosos, ¿no? De sociedades organizadas, ¿no? En la época del medioevo, salvación del alma, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Que te salves del alma y puedas entrar a un orden divino, ¿no? Al cielo, ¿no? En la época del Renacimiento, desarrollo cultural y científico, ¿no? Claro, ya estamos aquí hablando de la ciencia moderna, el nacimiento de la ciencia moderna. Y por último, en la época moderna, seguridad, paz y propiedad social, elementos fundamentales actuales en el marco de los principios más centrales que tiene el derecho moderno. Ok, con esto hemos concluido ya esta vez nuestro tema de hoy, que es el tema del problema de lo justo. Espero que te sirva y estamos viéndonos en clases. Gracias.